Maravilloso Dios, omnipotente Rey, te adoramos hoy. Nunca podré callar lo que has hecho por mí, con tu amor y tu poder. Ando así como un poco pensativo en la situación actual que estamos viviendo, y quiero referirme, sí, del tiempo que estamos viviendo como país, del tiempo que estamos viviendo como la humanidad, porque es un tiempo profético lo que estamos viviendo. Los acontecimientos del día sábado acerca de lo que pasó en Venezuela no es sino parte de todo lo que se está manifestando, de lo que tendría que venir y que ya se está acercando. En alguna ocasión les compartía la interpretación de lo que son las 70 semanas proféticas de Daniel. Y dentro de esa explicación de lo que es, yo creo, no sé si los de escatología ya vieron ese tema de las 70 semanas de Daniel. Todavía no. Bueno, es maravilloso. Y parte de todos esos acontecimientos que Daniel nos narra hace muchísimo tiempo, más de 500 años antes de nuestra era, es decir, antes de la llegada del Señor Jesús, se había hablado de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Entonces son parte de las cosas que habrían de cumplirse en estos últimos días o últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes del glorioso día en que el Señor regresará para llevarse a toda su iglesia. Es decir, nosotros somos parte de esa iglesia. Así es que sí, todo esto nos hace estar atentos a todo lo que suceda, ¿ok? Bien, pero no es el tema de hoy. Quería yo comentarles que hay cosas muy especiales que están sucediendo hoy en nuestros días, y hay que estar muy atentos, muy atentos. El tema de hoy se llama las primicias. Bueno, las primicias. Por lo regular, cuando empezamos el año, vemos un tema que es muy, entre otros temas, es un tema muy, a veces hasta controversial, a veces como delicado, y hay veces que muchas personas, hablando de iglesias, hay muchas gentes que no están de acuerdo con la cuestión de las primicias, que no están de acuerdo con la cuestión de los diezmos, que no están de acuerdo con muchísimas cosas, ¿no? Pero que quisiera yo empezar el tema de las primicias haciendo una pequeña reflexión de lo que el libro de Hebreos nos habla con respecto de los tiempos presentes, es decir, lo que nosotros estamos viviendo, y que cómo tenemos que ver las cosas del pasado, es decir, del Antiguo Testamento. ¿Cómo tenemos que verlas nosotros? Es decir, por ejemplo, la pregunta sería, ¿entonces el Antiguo Testamento es tan válido como el Nuevo? Por supuesto que sí, pero hay sus formas de cómo tenemos que ver nosotros el Antiguo Testamento. Por ejemplo, algo que nosotros no es conveniente que nosotros llevemos a cabo es, por ejemplo, presentar, una vez que cometimos algún pecado o alguna falta, querer pedirle perdón a Dios y entonces llevar en sacrificio un animalito para que sea tomado en cuenta nuestra falta, como lo hacía el pueblo de Israel. Eso está escrito, cómo se tiene que llevar a cabo en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no lo tenemos que hacer, porque el hacerlo, nosotros estaríamos negando el sacrificio de Cristo, que fue suficiente,
que fue único y suficiente, que ya no es necesario presentar más sacrificios de esta índole. Nosotros no creemos en que incluso nosotros o alguien pueda estar castigando su cuerpo para presentar a Dios una solicitud de perdón. En otras palabras, no tenemos que irnos de rodillitas de aquí hasta alguna distancia para que Dios nos vea cómo estamos sufriendo y que en verdad estamos sentidos en la dirección de pedirle perdón al Señor por una vida de pecado. No es necesario eso, porque entonces lo mismo estaríamos negando el sacrificio de Jesucristo, que es el único que realmente puede ser válido para el perdón de nuestros pecados. Estamos hablando del Antiguo Testamento entonces. Cuando hablamos del libro de Hebreos, por ejemplo, más vamos a ver unos versículos. Sin embargo, me encantaría que tú lo pudieses meditar en tu casa, y me voy a referir a los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, que tú por favor los estudies en casa. En este momento solamente voy a mencionar unos versículos. Capítulo 8. Capítulo 8, versos del 1 al 6, fíjate, por ejemplo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, como se hacía anteriormente. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, o el Antiguo Testamento, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí, ¿qué es lo que nos está explicando? Que el Antiguo Testamento, toda su descripción, todos los procedimientos, todas las fiestas, incluso el mismo tabernáculo de Moisés, hoy en nuestros días solo son figura y sombra de algo que nosotros tenemos que vivir. Es decir, no es tal como, sino para que nosotros lo entendamos cómo debemos vivir. Miren, en el capítulo 9, verso del 1 al 9, a una parte del 9 dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese
en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esta parte voy a tratar de darles un ejemplo para que podamos entenderlo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, dice que estaba dispuesto y estaba seccionado en varias partes. Esas partes dice que había una primera sección, una segunda sección, y la primera sección o la primera parte que llama dice que es el lugar santo. Es decir, había un rectángulo como un terreno. Vamos a pensar aquí nuestro terreno. Este era de alguna forma mucho más chico que todo nuestro terreno, pero vamos a pensar, este era el terreno, y dentro del terreno había una parte que era el patio. Vamos a pensar, esto de aquí, después de la plataforma, para allá es el patio, todo que era el patio. Allá estaba una puerta de entrada, y la única puerta de entrada, y entonces aquí empezaba una como tienda en esta parte, y dentro de la primera parte de la tienda le llaman el lugar santo. Entonces era una parte en donde los sacerdotes podían entrar y llevar a cabo sus rituales. Ahora, de ahí para allá había una segunda parte. Esa segunda parte se llama, por lo que leímos, lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, lo que acabamos de leer, dice que ahí estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, dice, estaban algunos objetos. Estaban las tablas de la ley, estaba una muestra del maná, de aquel alimento que cayó del cielo para el pueblo, y estaba también la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba dentro del arca del pacto. Encima del arca del pacto estaban unos querubines que se veían uno al otro y tenían las puntas de sus alas encontradas. Eso era lo que estaba en ese lugar. Y como dice la palabra, allí, en ese lugar, los sacerdotes no podían entrar. El único que podía entrar era el sumo sacerdote, es decir, el sacerdote máximo. Pero nada más una vez al año, como leyeron. Una vez al año y no sin sangre. Es decir, no puedo entrar así como que, se me olvidó traer la sangre. Se me olvidó traerla. Porque él tenía que entrar con una, vamos a llamarla así, prácticamente, una charolita que venía y había sangre de los sacrificios presentados. Esa charolita se metía él una vez al año allá para ofrecer al Señor ese sacrificio que se hizo en el patio de los corderitos, en donde se derramó la sangre, y parte de esa sangre derramada allá, él la llevaba consigo. Entonces se mete, está pegado al arca del pacto, y cuando está en el arca del pacto, agarraba una vara, digamos, o un palo, que le llamaban palangana, que es un palo con unas tiras así como de cuero, y entonces la tomaba, la remojaba en la sangre, y después la salpicaba sobre el arca del pacto. Todo eso tenía un simbolismo, un significado, todo eso que se hacía. Pero la parte que quiero explicarles más contundente, que a mí me gusta en lo personal, es lo siguiente. Entre este lugar que se llama el lugar santo y aquel lugar que era el lugar santísimo, había una cortina. Esa cortina entonces estaba dividiendo ese lugar, y lo que estaba diciendo es, esa cortina significa lo siguiente: no cualquiera puede entrar a aquel lugar. El único que puede entrar es el sumo sacerdote una vez al año. Eso es lo que quería decir de alguna forma esa cortina. Entonces, para el pueblo judío, ¿qué es lo que significaba eso? Lo que significaba es, no podemos tener acceso a la presencia del Padre, porque el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Entonces ellos así lo veían y así sentían, que no podían tener acceso a la presencia de Dios. Por eso es que cuando la nube descendía sobre el tabernáculo,
la gente iba con Moisés y le decía, Moisés, te habla Dios, ve, corre. Y entonces salía Moisés y se dirigía hacia el lugar santísimo y entraba. Pero todo el pueblo, toda la gente, apenas en su casita de campaña se asomaban para ver, ya entró Moisés, ya, y se cerraban. Y ahí nada más quedaban. No podían. ¿Por qué? Porque ellos sentían que iban a ser consumidos. Así era la relación con Dios, del pueblo de Dios, del pueblo suyo. Ese es el Antiguo Testamento. Viene el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿con qué inicia? ¿Con qué inicia el Nuevo Testamento? Con los Evangelios. Y los Evangelios nos hablan acerca del ministerio de Jesús y su obra redentora, la cual culmina o concluye básicamente con el caminar hacia Galilea, en donde se va a encontrar con los apóstoles y en donde él va a ascender a los cielos. Pero ya estamos hablando del libro de Hechos, capítulo 1. Entonces, poquito antes, que son los Evangelios, nos habla de los 40 días que estuvo el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo apareciéndoseles a muchísima gente. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, tantito antes de que el Señor resucitara, ¿qué es lo que pasó? Lo crucificaron. Crucificaron al Señor Jesús. Y la cosa gloriosa que sucedió allí fue lo siguiente. Por eso decía, como en la Santa Cena, todo apunta hacia la cruz. Entonces, cuando miramos hacia la cruz, miramos a todo lo que es el sacrificio de Jesús para que Él pudiese recuperar lo que se había perdido. Entonces, en la cruz, el Señor Jesús recupera todo lo que se había perdido. Y una vez que el Señor terminó toda su obra, lo hizo en la cruz y lo exclamó de la siguiente forma: consumado es. La sexta expresión dicha por el Señor Jesús en la cruz del Calvario: consumado es. Eso quiso decir, todo ha concluido, todo ha terminado, he acabado, la obra está completa, no hay nada más que agregar. Y después de esto, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor expiró. Pero una vez que el Señor expiró, en ese momento sucedieron unas cosas. Fíjate, sucedieron unas cosas. Lo primero fue que la tierra tembló. Como hace unos días, ¿no? Pero fue más fuerte, realmente fue más fuerte, se sacudió la tierra en aquella ocasión. Y que, por cierto, cuando el Señor regrese, hermano, en lo que va a ser la segunda venida, no en el arrebatamiento cuando Él viene por su iglesia, sino cuando ya regresa aquí a la tierra para gobernar, en esa segunda venida, cuando el Señor descienda y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, en ese momento la tierra, dice la Biblia, temblará como jamás ha sucedido. Entonces, como que los terremotos ahí lo tienen que ver, hermano. Y entonces cuando la tierra tiembla en la cruz del Calvario, en ese momento se sucede lo que acabamos de leer en Hebreos. Un acontecimiento que, si nosotros apuntamos hacia el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Moisés viene a ser figura y sombra del presente. ¿Qué era la figura y sombra del presente? Que en el tabernáculo de Moisés existía un velo que separaba al pueblo de Dios de la presencia de Él. Ese es lo que estaba como figura y como símbolo en el Antiguo Testamento. En el presente, en la cruz del Calvario, ese presente se manifestó lo mismo, pero diferente. ¿Cómo? Porque el Señor Jesucristo es crucificado. Él recupera todo lo que se ha perdido y en ese instante, dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y hacia abajo. ¿Qué es lo que representaba para ese presente?
lo que representaba era que en ese momento Jesús fue al tabernáculo de Moisés a abrir las cortinas que estaban separando el acceso hacia el Padre, y Jesús dijo: bienvenidos, pásenle, ya no hay más restricción. ¿Te das cuenta? Eso es lo que viene siendo la figura o sombra del Antiguo Testamento a un acto presente. ¿Ok? De la misma manera, las primicias también tienen que ver mucho con una interpretación con estas características. Entonces, todo esto fue para que entendamos que vamos a entrar en un tema que hay muchos hermanos, hay mucha gente afuera que las primicias dicen y se critica. Yo estoy de acuerdo que hay muchos que mal usan la cuestión de las primicias, pero no por ello, entonces no llevemos a cabo nosotros el acto de las primicias. ¿Por qué? Porque nos conviene, porque traen muchísima bendición. El entender lo que son las primicias, hermano, vamos nosotros a abrir puertas en nuestra vida similares a tener cielos abiertos. Bueno, entonces, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23, 19. Por favor, si lo ponen, está bien. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Ahí están instituidos. ¿Ok? Ahí están instituidas las primicias. ¿Qué quiere decir primicias en sí? Ahorita vamos a ver las palabras como están escritos. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo antiguo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Me refiero a los originales, a las escrituras originales. Están escritas de esta forma. Y a veces las palabras que están en la manera original, a veces en el español las entendemos un poquito diferentes. Por ejemplo, muy rápido, el Señor Jesús, estoy hablando entonces del Nuevo Testamento, ¿estás de acuerdo? El Señor Jesús está con Pedro y le dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta: Señor, tú sabes que yo te amo. Y esto se repite en 3 ocasiones. ¿Estás de acuerdo? Ok. Para nuestro parecer, incluso, porque he escuchado predicaciones de este tipo, para nuestro entender mexicano, o los que leemos en el español, diríamos: híjole, como quiso sentir Jesús, hizo sentir mal a Pedro, porque le insistió de algo. Pues ya le está diciendo que sí lo ama. ¿Por qué le vuelve a preguntar? Y además él conoce muy bien el corazón de Pedro. ¿Por qué le insistió? No es así. No es así. Porque cuando nosotros nos vamos a los originales, que están en griego, entonces la palabra amor que se maneja allí hay en 2 significados. Es decir, cuando Jesús le habla a Pedro en este sentido, en el griego, le estaría diciendo: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro contesta: tú sabes que yo te fileo. Y las 3 ocasiones es lo mismo. Y entonces, te debo decir que existe un amor que es el ágape, que es el amor sacrificial. Y el amor filial del que Pedro le estaba diciendo: tú sabes cómo te amo, Señor, como amigos. Es un amor de amigos. Es un amor entrañable, pero de amigos, que no es capaz de dar su vida. Lo digo, pero no lo puedo hacer. A la mera hora no me atrevo a hacerlo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué se lo comentó Jesús a Pedro? Porque quería que Pedro recapacitara en aquel momento en que lo negó 3 veces. Porque antes de negarlo,
Pedro le había dicho, Señor, contigo, nadie se va a meter contigo, porque aquí estoy, yo soy el bueno. ¿No? Y a Jesús le dijo, de cierto te digo que tú me vas a negar 3 veces. Ah, ¿cómo crees, Jesús? No, yo te amo mucho. ¿No? Pero era un amor filial. Y ahí es en donde lo reconoce. ¿Sabes qué, Señor? Quisiera amarte de manera ágape. No he sido capaz. Entonces las cosas cambian. ¿Ok? Ahora primicias. En el hebreo estamos hablando del versículo que hace un momento leí, que es Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Esa es la indicación. Ok, primicias. Allí está escrito con la palabra hebrea bikurim. Bikurim, que significa los primeros frutos visibles. Es decir, el inicio tangible de una cosecha más grande. Esa es la primicia. Por ejemplo, en Éxodo 22, versos 29, el 29. Éxodo 22, versículo 29 dice, no demorarás la primicia de tu cosecha. Ahí esta primicia precisamente se está refiriendo de ello. No demores en los primeros frutos visibles de tu cosecha. También en Éxodo 23:19 dice así, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Que es el que leímos como texto principal en donde se establece este mandamiento. Entonces está hablando de un inicio tangible de una gran cosecha, y esa es la que traerás al Señor. Ahora bien, en otras porciones de la Escritura, como Números 18:12, la palabra primicias está en el hebreo con la palabra resit. Resit, que significa lo primero, significa lo mejor, significa lo más excelente, significa de la parte principal, algo tomado de la parte principal. Números 18:12 dice, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti, las he dado. Entonces, aquí está significando que es algo muy especial, algo que es lo mejor, algo que es lo primero, algo que es lo más excelente, la parte principal. Como por ejemplo, mi hermano, para que me entiendas un poco más, Génesis capítulo 4. Aquí te va a quedar claro. Génesis capítulo claro, desde 4 ya sabes de qué vamos a hablar. De Caín y Abel, o de Abel y Caín. No siempre voy a tratar de decírtelo así. No siempre el que es primero es lo primero. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado de repente que dicen, Jesús, primicias de resurrección? Lo interpretaríamos como Jesús, el primero que resucitó. Y muchos han llegado a decir y a pensar, pero si Lázaro, tan solo vamos a hablar de Lázaro un poquito antes, ¿qué pasó entonces? Como que Jesús no es la primicia de la resurrección. Hay muchos antes que resucitaron. Y uno de ellos tan solo fue Lázaro, un poquito antes. Ahí lo vamos a mantener. Porque mira, este es el caso. Caín, versículo 1, capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo,
por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Quién fue el primero que presentó la ofrenda? ¿Ok? Tómenlo en cuenta. Fue el primero. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué razón? Porque la ofrenda de Abel fue una primicia. Y la ofrenda de Caín no lo fue. Fue lo que cayó. Porque ¿qué acabamos de expresar? ¿Qué quiere decir primicia? Lo primero, lo mejor, lo más excelente, de la parte principal. Y eso es lo que Abel le entregó al Señor. Por eso la primicia no fue la de Caín, sino la de Abel. Por eso la resurrección de Jesucristo fue la primicia, no la de los demás. Por lo mismo, lo más excelente, lo único, lo más escogido, lo perfecto, la del Señor Jesucristo. Por eso Él es la primicia de la resurrección. ¿Vamos viendo? Entonces, eso es lo que hace diferente las primicias de cualquier ofrenda que sea presentada. Bien, en 1 Corintios 15, 23 dice la Escritura: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está padrísimo, está muy bonito esto. Por eso es lo que mencionamos. Cristo es las primicias. ¿Y luego quién es? Por los que va a venir Cristo, su iglesia. ¿Ok? Luego nosotros, pero las primicias son Él, es Jesús. En esta palabra primicias, refiriéndose de Cristo, es la palabra en griego aparché, la cual significa la primera porción, el inicio de una serie, o bien la semilla que anuncia lo que viene. La semilla que anuncia lo que viene. ¿Ok? Cuando leímos esta porción en 1 Corintios, Cristo es las primicias. Y Él está anunciando, hoy tomamos la Santa Cena. Lo hacemos con un propósito. ¿Hasta qué? ¿Anunciamos qué? La muerte de Cristo, ¿hasta qué? Hasta que Él venga por nosotros. Primicia. Jesús. ¿Ah? Y nos está abriendo los ojos para ver la antesala de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Su venida por nosotros. Esa es la primicia. ¿Sí? La primicia nos permite ver lo que viene adelante. ¿Ok? Y siempre va a ser muy bueno. O el que venga por nosotros el Señor es como cualquier otra cosa. Es lo mejor que nos puede suceder, hermano. Es la recompensa del esfuerzo de aquel que lleva una vida correcta delante de Dios. ¿No? Entonces, esa primicia está siendo la antesala de lo que va a venir. Es decir, lo que se siembra es lo que vas a cosechar. ¿Ok? Si siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Si siembras abundantemente, tu cosecha va a ser abundante. Es lo que dice la palabra. Entonces, vamos viendo que todo esto va dentro de lo que son las primicias. Ahora, hasta aquí.
La pregunta es, ¿qué son las primicias? Los primeros frutos. Ya lo vimos de esa manera técnica, que son los primeros frutos. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que representan? ¿Qué es lo que representan las primicias? La primera parte de lo restante. Esas son las cosas, pero ¿qué se interpreta? ¿Cómo lo interpreto? Estamos viendo los significados. ¿Ah? Es el primer fruto, ¿no? Lo mejor, lo excelente. ¿Qué representa? ¿Qué me dice eso? La ofrenda a Dios. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Te voy a decir una cosa, hermano. Lo que yo le doy a Dios. ¿Por qué crees que Dios nos bendice, hermano? ¿Qué? A ver, vamos a buscar contestarnos esta pregunta. ¿Por qué es que Dios nos bendice? ¿Por qué es que nos acercamos al trono de la gracia donde hallamos oportuno socorro y encontramos precisamente respuestas? Le decimos, papá, Por la obediencia. échame la mano. ¿Qué significa todo esto? Y Él nos bendice. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hace Él así? Deuteronomio capítulo 8 dice: te hice pasar por aflicciones, por hambres, por momentos difíciles, por muchos problemas, por enfermedades. Te hice pasar. Permití que todas estas cosas sucedieran en tu vida, que sé que te dolieron. El Señor responde así: porque quería ver qué es lo que había en tu corazón. ¿Ok? ¿Y cómo lo interpretamos? Lo que quería ver el Señor en aquel entonces es si nosotros, o bueno, hablando de hoy, nuestro pueblo, nuestro presente, si su pueblo, si nosotros somos capaces de depender de Él, porque Él tiene todo que darnos a nosotros. Es lo que Él quería ver de su pueblo. Yo quiero saber si tú aprendiste a depender de mí. Porque cuando tuviste hambre, hasta dice el llover del cielo pan. Cuando tuviste sed, dice que de las mismísimas rocas brotara el agua. Querías taparte, querías caminar sobre el desierto y no quemarte los pies. Pues dice que tu calzado cuando eras niño, hoy ya eres un adulto, pero que cuando eras niño te puse calzado. Y ese fue creciendo en manera automática conforme crecías. Nunca te hizo falta el calzado ni la ropa. Yo lo que quería es que tú aprendieras a depender de mí, si me ibas a creer que yo soy suficiente. ¿Qué hizo Eva? Prefirió no depender de Dios, como a veces muchos de nosotros lo hacemos. Entonces hay una interpretación de esto. ¿Qué es en realidad lo que la primicia me está enseñando para llevarla a cabo? O sea, voy a dar la primicia, lo cual también trae consigo bíblicamente bendiciones. Si yo aporto mi primicia, bíblicamente dice que vendrán bendiciones sobre tu vida. Pero ¿eso será lo importante? Lo importante en el desierto fue el maná. Lo importante en el desierto fue el agua. Lo importante en el desierto fue el calzado y la ropa. Era haber aprendido a depender de Dios. ¿Qué es lo importante de las primicias, hermano? No, pero está muy cerca. Lo que quiere Dios de nosotros, es que se los voy a responder muy rápido. Éxodo 23, 19 dijimos que la palabra escribe así: las primicias de los primeros frutos. ¿Qué es lo que quiere decir primicias en sí? Esto quiere decir saber. Cuando tú das tu primicia, Dios lo que quiere saber, de verdad que no le interesa, porque Él te lo puede dar y te puede dar cualquier cosa que tú le pidas, cualquiera. Pero lo importante, dice, pero no es lo importante esto. Yo quiero ver si en verdad yo soy primero para ti.
Eso es lo que quiere decir las primicias. Dios es primero para ti. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros siempre queremos ser los primeros para Dios. La pregunta al revés ahora es, ¿y para ti Dios es primero? Porque tú sí quieres que Dios te atienda primero. Ajá. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una cita. Mateo 20. Versículo 20 al 22. A veces nosotros actuamos de esta misma manera como lo vamos a leer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Es la madre de los hijos de Zebedeo. Está la mamá y se acerca a Jesús. A Jesús. Y entonces cuando se acerca a Jesús, le dice Jesús, ¿qué quieres? Y ella le dice, ordena, fíjate, estás tú con tus hijitos, no sé cuántos hijitos tengas, pero estás tú con tus hijitos, junto a Jesús. Jesús se da cuenta que algo vas a pedirle y te dice, ¿qué quieres? Y entonces tú le dices, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús le responde, no sabes lo que pides. Porque nos gusta ser los primeros. O sea, no importa quiénes estén alrededor, no, a mí lo que me interesa es los míos y quiero que estén juntito a ti. O sea, como que lo merecemos, como que te has tardado, Jesús. ¿No? Así somos las personas, hermano, que pasa, algo le pedimos al Señor y pasa un día, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa un año. Y nos defraudamos, decimos, es que no entiendo por qué Jesús no me hace caso, no me responde. Tenemos la misma actitud que este. Lo mismo. Queremos ser atendidos, mi hermano. Cuando en la mañana le leí Salmo 8, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que incluso tú pienses en mí? Alguien que está bien colocado. A ese David yo le veo un corazón de humildad. Pero estos amigos de Mateo yo les veo un corazón bien arrogante. Pero nosotros creemos que nos merecemos todo y le exigimos, ¿sabe? ¿Por qué ahí está exigiéndole? ¿No? Está dando como una orden. ¡Di! Ni siquiera, oye, Señor, ¿te será posible? No sé, mira. No, di, da una orden. Entonces, ¿qué? A veces cuando nosotros queremos ser los primeros, pero te aseguro que para nuestra actitud, nuestra vida, nuestra forma de vivir, Dios no es primero en nosotros. No es la primicia. Como que la primicia es lo que yo debería de aprender. ¿Qué significa eso? Y es tener a Dios como primero en todo. Algo que está muy ligado a aprender a depender de Él. Muy ligado. Cambien las cosas, ¿verdad? Cambien las cosas. Voy a tener que ir cerrando. Acompáñame al segundo libro de los Reyes, capítulo 4.
versos del 42 al 44. Aquí cuando leamos la palabra varón de Dios, se está refiriendo a Eliseo, que aquí no lo menciona, lo menciona un poco antes, pero el varón de Dios es Eliseo, el profeta Eliseo, aquel sucesor de Elías. Muy bien. Dice así: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. O sea, hay una persona que está trayendo a Eliseo panes de primicias. Le está trayendo una primicia, que son 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. ¿Ok? Esto les va a recordar algo, supongo que les va a recordar algo. Llega un hombre, encuentra al profeta Eliseo y le dice: te traje mi primicia. Y esa primicia son ¿qué? 20 panes, ¿sí? Y unas espigas de trigo. Esto. Y entonces Eliseo voltea a ver a uno de sus siervos que está ahí junto a él, está observando esto, y entonces le dice, versículo 43, le responde a este sirviente. Un poquito antes de terminar el 42, le dice: da a la gente para que coma. Dale a la gente, de esto que me acaban de traer como primicia, dáselo a la gente para que pueda comer. Y vean la respuesta de este siervo, verso 43. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decirle: da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová: comerán y ¿qué? Comerán y sobrarán. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Es decir, él da una primicia, ¿verdad? Pero lo importante de esto es creerle al Señor que Él es primero. No es nada más lo digo, sino lo vivo. Es la parte más importante. Lo vivo, porque si yo lo vivo, entonces lo estoy creyendo, que en verdad Dios es primero en mi vida. No voy a exclamarlo así, pero se los voy a explicar de esta forma. Algo muy semejante a esto es lo que pasa, ¿en dónde? En los evangelios. ¿Con qué evento? Con la alimentación de los 5,000. ¿Ok? Pasa básicamente igualito. Porque el libro de Lucas nos muestra a un adolescente. El Señor Jesús, Él dice la palabra, sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo dice, Él sabe perfectamente qué va a suceder. Y entonces vienen los discípulos y le dicen: Señor, ya despide a esta gente, es un montón, ya nomás, pobrecitos, ya está bien tarde, ya son más de las 6 y se tienen que ir a comer, despídelos. Y entonces sucede esto. Le dice el Señor a sus discípulos: ustedes denles de comer. ¿Pero cómo? A ver, ¿cuánto traes? No, pues 5 pesos. No, pues no nos va a alcanzar. Apenas para un bolillo y medio. No nos va a alcanzar. Cuando esto sucede, entonces viene la muestra de Jesús. Dice: es que las cosas tienen que ser así. Miren, se los voy a explicar. ¿Quién trae 5 panes y 2 peces? Y levanta uno la mano: Señor, mira que aquí traigo. Y es un niño, es un adolescente. Estamos hablando de un niño de 11, 12 años. Viene con 5 panes y con 2 peces. Le dice: Señor, esta es mi primicia. Es lo que tengo, mira.
ten. Quisiera que viéramos a este niño, porque a veces decimos, si tengo, le doy. El niño tenía y era todo. Dije, ten, Señor. Y con gusto lo dio. Por eso fue una primicia, porque fue bien aceptada por Jesús. Dijo, bienvenida. Cuando el Señor acepta algo, es porque le pareció correcto. Una ocasión que estábamos haciendo una campaña evangélica, de evangelismo, acá adelante de Tlalpizagua hay un lugar que le llaman Tuba Azul. Adelante, adentro hay una unidad. Estábamos en esa unidad que está ahí. Y estábamos en las canchas de básquetbol. Y en ese lugar estábamos compartiendo. Pero se nos ocurrió, pues para llamar a la gente y que fueran pacientes, escucharnos, hablarles. Entonces, hay que hacer ponchecito para que les estemos dando. Porque eran estas fechas de diciembre. Bueno, ya estamos en enero. Pero en diciembre era, y entonces dijimos, pues hay que darles un ponchecito. Entonces se les dio ponchecito cuando de repente van y me dicen, pastor, ya se acabó el ponche. Ya se acabó. Y yo le dije, miren más cuántos hay todavía. A ver, y que veo. Y estaba la fruta abajo así, ya no se veía nada de agüita. Y yo nomás les dije, ustedes métanle y empiece a sacarle. Y además se me quedaban viendo, pues que le metas ahí, que le saques. Ya. Y empezaron. Estaban maravillados porque se había terminado toda la gente, vinieron y dicen, no quiero más ponchecito, pastor. ¿Ven las cosas que pasan? Jesús les dijo, repórtalo. Y ahora viene algo aquí. Algo. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. 12 cestas de pan, de alimento, sobraron. ¿Qué pasó con Eliseo? También sobró. Y les voy a decir por qué. Porque uno de los resultados de las primicias, mi hermano, uno de los resultados de las primicias es el 12. El 12 significa elección. El 12 significa abundancia también. La mejor elección que tú puedes hacer es entregar las primicias al Señor, lo cual va a mostrarte lo que viene delante, lo cual hemos leído que cuando tú lo haces con el entendimiento de lo que todo esto significa, que ¿qué significa? Que Dios es primero. No con una intención de, pues yo la voy a dar porque me van a quedar 12 cestas. No, así no va a funcionar. Porque Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. Lo mismo que Deuteronomio 8. Cuando esto empieza a suceder, hermano, cuando tú lo haces con ese sentido profundo, bíblico, entonces todo va a empezar a pasar. Porque habrás hecho la mejor elección y va a empezar a haber abundancia en tu vida. Y no me estoy refiriendo a una abundancia, hermano, económica. Pablo decía, ¿sabes qué deseo para todos ustedes? Que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. En salud, en felicidad, en bienes también. Pero en todo, mi hermano. Las primicias, hermano, es lo que sembraste y que vas a poder cosechar. Das amor y vas a recibir mucho. Perdona. Y a eso yo le tengo mucho, de veras, mucho respeto a esa palabra, perdonar. ¿Sabes por qué?
Es bien difícil, hermano. Es bien difícil perdonar. Bien difícil perdonar. Hay cosas que se pueden perdonar. Es que dices, ay, te perdonas si me hiciste esto, ya, bueno, no pasa nada. Y ya. Pero cuando detrás de todo ello se afectó tu corazón y tú estás herido y esas heridas te causaron incluso al grado de amargura, es bien difícil para ti el perdonar, porque no miras la cruz. Por eso, porque has dejado de mirar a Jesús. Por eso Pedro se empezó a hundir, porque dejó de ver a Jesús cuando caminaba sobre la mar. Por eso cuesta mucho trabajo perdonar, porque no miramos hacia la cruz. ¿Qué es lo que enseñaba Jesús, hermano? Perdón, amor. ¿Qué es lo primero que demostró Jesús, hermano, en la cruz? Misericordia. Primera expresión del Señor Jesús en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús íntegro, el mismo donde quiera. Habla de perdón y muestra perdón. A nosotros nos aprendemos mucho de perdón, pero ¿cómo nos cuesta aplicar? Nos cuesta, ¿no? Si una persona cometiera homicidio contra uno de tus hijos y lo encontraras, ¿lo perdonarías? Además fue muy sádico. Cuando hablo y pienso del perdón, hermano, yo nada más me acuerdo de esto. Que si tú y yo no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Y yo no soy bueno. Yo no sé si tú sí. Pero yo, al no ser bueno, yo le tengo mucho temor al estar delante del Señor y que me pudiera decir, ¿perdonaste? Porque yo creo que ni le respondería, simplemente me daría la media vuelta y me diría, por allá. Qué importante es, hermano, que seamos una misma pieza. Si Dios en verdad es lo primero para nosotros, la primicia es un medio, es un ducto. Decir, sí, pero recuerda que lo importante no es en sí la primicia, sino la actitud de ello. La primicia quiere decir que Dios es primero para mí. Así es que los pastores te invitan a que el próximo domingo traigas tu primicia. Hazlo en este entendimiento, hermano. No te están hablando de que, hijo hermano, y es que como ahorita ya ves que vamos a levantar todo eso, tu primicia va a ayudar. No, eso no es, o sea, no pienses en ello, hermano. Tu primicia tiene que ser, papá, tú eres el primero para mí. Y no voy a esperar nada, aunque ya sé que va a venir bendición. Porque a los que aman a Dios, siempre todo nos va a ayudar para bien.